semana. En este caso no es con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, No. con quien tocamos este tema, sino para hablar de un dato en concreto y de otros más que tienen que ver en general con el sector de los créditos bancarios, en este caso los créditos hipotecarios, que según los últimos datos de bancos privados y públicos, crecieron un 5,4% en junio, mostrando el primer aumento real en 8 meses. Es por eso que del otro lado está Guillermo Barbero, que es socio de First Capital Group. Le agradecemos que nos hayas atendido, Guillermo. Como siempre, un gusto hablar con vos. Julián y Andrés te saludan. Buen día, Julián y Andrés. Un gusto hablar con ustedes y con tu audiencia. Buen día. Guillermo, bueno, el número es aumento del 5,4% en junio. ¿Se puede hacer algún desglose de esta información y si podés dar alguna justificación de por qué se obtuvo este número? Sí, mirá, lo que encontramos es que por primera vez en 8 meses, evidentemente en este último semestre, no teníamos siempre ingresos muy por debajo de la inflación del mes. Este incremento nominal incluso sería por encima de los valores de la inflación del mes, que estará alrededor del 5%, estimativamente. Y la realidad es que, si bien es un dato promisorio, porque empieza a mostrar que toda la publicidad que se hizo sobre el tema hipotecario en estos últimos 2 meses, la oferta que salió de los bancos privados fundamentalmente en estos últimos 2 meses, empieza a dar algún fruto, ¿no es cierto? Empieza a generar algún movimiento. Estamos igualmente, aclaro desde ya, estamos en valores de crédito hipotecario del subsuelo, digamos. Estamos en el tercer subsuelo todavía de lo que es la actividad hipotecaria en Argentina. Para que se den ustedes una idea, hay el doble de crédito prendario que hipotecario en Argentina, lo cual ya de por sí el crédito hipotecario tampoco no es muy importante. Ustedes piensen que hay 1.400.000 millones de créditos prendarios y de crédito hipotecario solamente hay 624.000 millones. O sea, algo insignificante para lo que es un país tan extenso y con tantas necesidades de generar operaciones inmobiliarias como es Argentina. Pero bueno, a ver, por lo menos se ve que hay una consistencia entre el interés del sector privado en generar alternativas de financiamiento y el público en consumir o adquirir propiedades con un crédito hipotecario. Guillermo, Andrés te habla, ¿cómo estás? Buen día, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que hubo por lo menos créditos hipotecarios que vos podrías considerar considerables justamente, o sea, significantes? Mirá, el último intento fue también con los UBA, por allá por el año 2017, 2018, antes de que se generara la crisis del sector externo, donde también los préstamos UBA habían generado mucha expectativa y un volumen importante de operaciones. Vos pensá que esas operaciones, que si bien luego sufrieron la dura prueba de lo que fue el aumento de la inflación en estos últimos años, a pesar de todo mantuvieron un muy buen cumplimiento. El 99%, de acuerdo a las autoridades bancarias, el 99% de los créditos se pagaron en tiempo y forma, a pesar de todos los desfasajes que hubo entre los valores de los salarios y las cuotas ajustables por UVA. O sea que evidentemente es un instrumento idóneo. Por supuesto que va a haber gente a la cual le puede afectar y puede sufrir y no puede cumplir en este tiempo, pero eso es lo normal en cualquier tipo de crédito. Eso no, que haya algún sector que no pueda cumplir, no justifica no otorgar el crédito o eliminar el crédito para toda la sociedad. Lo que hay que es trabajar con ese segmento, con ese sector, ver cuáles son los problemas que
que tuvo para cumplir con sus obligaciones y tratar de encontrar alguna solución consensuada. A veces, te soy sincero, muchas veces el problema surge por un mal análisis al momento del otorgamiento. Esto uno tiene que ser muy consciente, tanto el deudor como el acreedor. No se puede entrar en este tipo de créditos que son por muchos años y por volúmenes importantes de la economía familiar. No se puede entrar justo. No podés entrar arañando el valor de la cuota, porque entonces después cualquier problema que hay en el incremento salarial o algún desfasaje inflacionario te deja en condiciones de no poder cumplir. Por eso, bueno, hay que ser consciente que hay que hacer muy bien el presupuesto familiar, hay que hacer bien los números bien finitos y no ser tan a veces arriesgado en este tipo de crédito. ¿Por qué? Porque al primer cimbronazo, al primer banquinazo, te salís de la ruta y después es muy costoso volver a meterte arriba del camino. Y estoy completamente en desacuerdo con la participación política que trata de condonar deudas y de dar beneficios indiscriminados para todo el mundo, porque eso es obviamente es muy contrario al interés del mercado, y esos beneficios que es para un sector muy pequeño de los deudores, termina perjudicando al resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque después no hay créditos. Digamos, si vos condonás deudas o decís, bueno, no se puede ejecutar, no se puede actualizar las deudas, le pones una carga muy fuerte al acreedor, el acreedor no vuelve a dar un crédito hipotecario nunca más, y eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Guillermo, te hago dos preguntas, pero son parte de lo mismo. ¿A qué atribuís este cambio? Porque digo, los bancos no dejaron de tener rentabilidad cuando había una situación inflacionaria mala, pero claramente hubo algún cambio de política monetaria que los obligó a tomar otra actitud. ¿A qué atribuís ese cambio de actitud? Y en segundo término, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que sostener de acá a determinado tiempo para que sea significativo el nivel de crédito hipotecario? Bueno, muy buena tu pregunta. Evidentemente lo que ha sucedido es que los bancos estaban de alguna manera llevados por la política económica y financiera del Estado a financiar el déficit del Tesoro o del Banco Central. Entonces, a través de la emisión de títulos de corto plazo, los bancos encontraban una rentabilidad que los mantenía, digamos, con todos sus recursos dirigidos hacia el sector público. A partir de que el gobierno hace esta reestructuración, empieza a necesitar menos fondos para financiar a la actividad del Estado. Esos recursos empiezan a liberarse, y por otro lado, el Estado, al estar dispuesto a pagar una menor tasa de interés, los bancos tienen que buscar alternativas de colocación de sus fondos, y obviamente esas alternativas están en el sector privado. Por eso vemos en los últimos 2 meses, hemos visto que en general todas las actividades de préstamos al sector privado se han visto fortalecidas y han crecido. Entre ellas el crédito hipotecario, que, a ver, en valores mínimos, pero por lo menos empiezan a mostrar un indicador. ¿Qué necesitamos para que esto se mantenga? Bueno, necesitamos paciencia, necesitamos una política monetaria también que vaya reduciendo los valores de la inflación, y que no tengamos otra vez una política del Banco Central captando fondos a tasas reales muy positivas, como ha sido en otras oportunidades, ¿no es cierto? Porque eso desalienta a los bancos a prestarle al sector privado y hace que todos los fondos se vuelquen hacia el sector público, y a su vez le encarecen el crédito al sector privado. Obviamente el sector privado no puede pagar cualquier tasa, no puede pagar tasas reales muy positivas,
porque el sector privado está cargando sobre un peso de una economía bastante atrasada, ya está cargando con el peso de los impuestos, está cargando con el peso de la poca infraestructura que tiene para desenvolverse, con todas las dificultades que tiene en el día a día, llevar adelante encima un pago de intereses reales positivos muy alto, y se le complica. Eso es entonces menos inversión, menos crecimiento y obviamente menos ingresos para todos, ¿no? Guillermo, te iba a preguntar justamente, teniendo en cuenta este contexto que estamos viviendo desde lo económico, ¿vos considerás que es factible que haya mercado para estos créditos hipotecarios por parte de la población común, del asalariado, la persona que necesita tratar de edificar o tener su propiedad? ¿Vos tenés una perspectiva positiva en ese sentido de acá en los próximos meses? Mira, evidentemente, a ver, cada cual en su nivel, no, obviamente esta línea no da para que cualquier persona pueda comprarse un departamento de 3 ambientes, claro, en el lugar en el que aspiraría y por ejemplo, está claro que también hay que ser prudente en cuanto a la relación que hay entre el monto del préstamo y lo que nosotros, digamos, entre el monto del préstamo y lo que vale la propiedad. Digamos, este por ahora es un elemento idóneo que sirve, por ejemplo, para aquel que quiere pasar de 2 ambientes a un ambiente, bien, para aquel que quiere refaccionar o mejorar la infraestructura de su casa, incorporando, por ejemplo, agua corriente, gas, cloacas, etcétera, el que puede hacer un ambiente más en su casa. Son para inversiones más cortas, ¿no? Digamos una cosa claro, así. Claro, exactamente, inversiones más cortas. Aquel que alquila 2 ambientes puede alquilar puede ser propietario de un ambiente o puede ser propietario de 2 ambientes en una zona menos céntrica o una zona más económica, y entonces uno le va dando una base que por lo menos empieza a dejar de pagar un alquiler y empieza a pagar un bien propio. También en este caso hay también una coyuntura muy especial, que por eso hay tanto interés por los créditos hipotecarios, es que según los especialistas en el ámbito inmobiliario, el valor de la propiedad se encuentra reprimido. Digamos, la propiedad ha sido de las cosas que menos han aumentado en los últimos años. Se espera que tal vez si entramos en un ciclo económico un poco más provechoso, el valor de la propiedad suba, y suba por encima de los valores de la inflación. Entonces, si uno toma un crédito que se ajustará por un índice que está muy ligado a la inflación, y bueno, en definitiva uno se está capitalizando, porque el activo va a crecer más que el pasivo, digamos. Entonces, eso da una oportunidad para aquel que pueda cumplir con la cuota mensual. Entonces, eso también es un incentivo ahora en el corto plazo para aquel que puede acceder a una vivienda, que haga un esfuerzo de repente y se estire un poco más y compre una vivienda un poco más holgada. ¿Por qué? Porque se va a capitalizar en el futuro. Eso es algo muy coyuntural ahora de estos momentos. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, sobre los datos de créditos hipotecarios, pero siempre tienen también a mano y difunden, para leer un poco la coyuntura, los datos de consumo de tarjeta de crédito, consumos y otorgamiento de créditos al sector privado. Hay que estar observando. También ven a los bancos obligados a tomar otro tipo de política de cara al cliente del banco. Te quiero preguntar primero por las tarjetas y después que ven en crédito, por ejemplo, a pequeñas empresas que con una caída o con una recesión que tocó su piso en marzo-abril, no sé si están en condiciones hoy, o si piden un crédito es para suplir la cadena de pagos, básicamente. Bueno, mira, exactamente, como vos decís, ya van 2 meses consecutivos donde la actividad de los bancos para el sector privado, digamos, empresario, digamos, para pymes y grandes empresas, muestra un gran dinamismo.
tenemos 2 meses en los cuales los créditos al sector privado crecieron de manera importante, te diría, y por encima de la inflación. Vos tenés que el mes pasado creció, la actividad comercial de los bancos creció un 15,8 contra una inflación que estuvo en el 4,2, si mal no recuerdo, y este mes el crecimiento es del 24,1, cuando esperamos una inflación de alrededor del 5%. Con lo cual, digamos, la actividad comercial se ha visto muy por encima de lo que podría ser solamente un incremento de los valores de las operaciones producto de la inflación. O sea que ahí sí los bancos están haciendo mucha promoción y están de alguna manera ayudando con financiamiento a la actividad económica de pymes y de empresas. Por otro lado, en cuanto a las tarjetas de crédito, también vienen creciendo por encima de la inflación, pero no a un ritmo mucho más, moderado. Los crecimientos de los últimos 2 meses en tarjetas de crédito han estado en el 9,2% y en el 7,8%. El motivo de esto es que evidentemente en el rubro de tarjetas de crédito no hubo la explosión comercial de los bancos con relación a las pymes y a las empresas. Si vos ves, en los últimos meses se han multiplicado las ofertas de los principales bancos para el sector privado de la economía, ¿no es cierto? Algo que en estos últimos 6 meses no existía. Digamos, había habido una gran contracción de los créditos al sector privado en meses de alta inflación y bueno, ahora están un poco como que recuperando los niveles previos a los valores que teníamos. Vos pensás que igualmente, a pesar de todos estos crecimientos que yo te di, que son muy impactantes, sí, de un 24%, de un 15%, en lo que va del año todavía estamos por debajo de la inflación del periodo. O sea, el acumulado. Sí, en el acumulado. En el acumulado tuvimos una inflación del 275%, ponele un estimado, y en el año los préstamos comerciales subieron un 198%. O sea, todavía estamos por debajo de los niveles del año pasado en cuanto a préstamos comerciales de los bancos. Guillermo, muchas gracias, como siempre, clarísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes y por confiar en nosotros. Será hasta la próxima. Un abrazo. La palabra de Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, hablando de la actualidad de los préstamos